estando en Montecarlo, teníamos que jugar la final contra un suizo no muy bueno, ya hacía tiempo que jugaba el tío, pues teníamos que jugar contra él y Rafael me preguntó, ¿cómo ves el partido de hoy? Yo le dije, ¿cómo lo veo? Pues lo veo complicado. Federer tiene el drive mejor que el tuyo, el revés es también mejor que el tuyo, la volea es mucho mejor que la tuya, y cuando fui a decirle, y en el saque no hay color, me dijo, para, vaya moral que me das para salir a la pista. Yo le dije, si quieres te puedo engañar, pero dentro de un rato no te va a engañar Federer, más vale que sepas a lo que te tienes que enfrentar. A partir de aquí vayamos a buscar soluciones. Esta ha sido mi forma de entender, o una parte de mi forma de entender el entrenamiento. Aceptar la realidad, una cosa bastante complicada hoy en día. Hoy en día parece ser que tenemos que dar siempre mensajes a los nuestros, de mensajes positivos. Tenemos que decirles constantemente que ellos son casi los mejores, que ellos son muy buenos. Yo creo que esto no es un buen principio, yo prefiero más el otro principio, el saberme no suficientemente bueno. Yo creo que cuando uno no se sabe suficientemente bueno y conoce la realidad, es el primer paso, es el punto de partida para alcanzar los propósitos.